Bienvenido, muy buenos días. Buenos días a todos, buenos días a quienes nos escuchan, nos ven. Muy buenos días, aquí. Buen tema estabas tratando ahorita, buen tema. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Buenos días, fíjese, hay una figura, habíamos dicho que hay una figura en diversas leyes que se llama orden público. Si vemos la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 5 dice las disposiciones de esta ley son de orden público. Si vemos la ley del ISSSTE, en artículo 1 dice esta ley es de orden público. La ley del Seguro Social dice esta ley es de orden público. La ley de los sistemas de ahorro para el retiro dice orden público. Así es que, ¿pero qué es el orden público? El orden público tiene una contrapartida para entender, es mi punto de vista, este es mi punto de vista muy particular respecto de la interpretación de lo que debe ser el orden público, no lo he visto en otro lado, solo yo lo interpreto así. ¿Qué es el orden público entonces? Fíjese, hay una contrapartida a la norma general de los contratos. ¿Cuál es la norma fundamental o superior en contratos? Generalmente en contratos, la voluntad de las partes. Lo que las partes pacten, salvo algunas excepciones, esa será la norma máxima. Luego entonces, si en derecho civil la norma máxima es la voluntad de las partes, en derecho laboral también la voluntad de las partes será norma máxima. No. ¿Qué pasa ahí? En derecho laboral existe el orden público. ¿Y qué es el orden público? Precisamente lo contrario al derecho civil, que la voluntad de las partes no puede estar por encima de la ley. Encontramos en la ley, por ejemplo, que se debe pagar el salario mínimo o se debe pagar 15 días de aguinaldo, cuando menos. Entonces alguien, y hablando de la precariedad del empleo, es muy posible, y se da mucho en cuestiones de hecho, que la persona que necesita un empleo acepta las condiciones que le den. Y hay patrones que dicen, bueno, aquí no pagamos los 15 días de aguinaldo, aquí nada más pagamos 10. Ahí entramos en el marco de la precariedad del empleo. Sí, porque aceptamos lo que sea con tal de tener tener el empleo. Sí. Pero, a ver, ahí va en contra del marco jurídico, de la ley laboral. Pero tú firmaste un contrato aceptando las condiciones. Y el artículo 5 dice, las normas de trabajo son de orden público por lo que no produce efecto legal, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca, y ahí vienen una serie de... Ok, si a mí me hacen firmar un contrato donde digo que no me van a pagar mi aguinaldo, pero tengo necesidad de la chamba y acepto lo que sea, como las bombas que me decías, abogado, a la hora de una confrontación legal, ese no tiene validez. Además, es un derecho irrenunciable, hablando del sector obrero. Claro, Es pero irrenunciable. Pero el patrón puede decir, a ver, es que tú me firmaste y estuviste de acuerdo con todas las condiciones. No puede. Sí, no se puede hacer así. Uno, porque son derechos humanos, en este caso derechos humanos laborales. Exacto. Irrenunciables. Y ahí tenemos doble delito, ¿no? Y dos, lo que dice el doctor Juan, esas son normas del orden público. Inclusive hay algunos ordenamientos que nos hablan, dice, normas prohibitivas del orden público. O sea, tú no puedes... Independientemente de lo que es de orden público, no se puede modificar por la voluntad de las partes, tampoco nadie puede ir en contra de lo que prohíben esas normas del orden público, inclusive por ejemplo, en el derecho civil, en el derecho mercantil, en los contratos, aun cuando en un juicio las partes no pongan excepciones, si un acto es contrario a una norma prohibitiva del orden público, el juez de oficio debe decretar inclusive la nulidad. Ese tema es muy viejo, inclusive ahorita escuchando a el doctor, hay una obra de teatro del siglo XVI de William Shakespeare, El mercader de Venecia. En El mercader de Venecia, entre otras cosas, la trama pues es que si un acreedor, que un deudor no le puede pagar a su acreedor el oro que le prestó en los términos que se pactaron en el contrato, entonces podrá reclamar el peso en oro que le debía, el peso de su propia carne. Esa es una estipulación inexequible.
Y máxime porque en esas épocas, en ese lugar que era Venecia, estaba prohibido derramar sangre de un cristiano. ¿Cómo vas a tomar carne sin derramar sangre? Eso en el juicio que se narra ahí, que es una obra de William Shakespeare, ¿no? Nunca se opone como excepciones, eso lo hace valer el juez de manera oficiosa. Estamos hablando del siglo XVI. Desde entonces el orden público no puede ser superado, o cuando menos en la historia, en la literatura, en que encontramos ejemplos de eso, desde el siglo XVI en esa obra, de que la voluntad de las partes en efecto no puede ir por encima no del procede, orden público. claro, no puede ir por encima del orden público a pesar de que lo haya firmado y haya estado de acuerdo. Así es. En esas condiciones de abuso, lo voy a calificar así, abogado, que ante la necesidad del patrón impuso. Yo lo entiendo como que la ley establece una línea horizontal. Si alguien acepta algo por abajo de la línea, el orden público actúa como una liga que lo regresa a la línea. Ah, muy buen Ese punto. es el orden Muy público. buena Sí, comparación, sí, sí, claro. sí. Muy Para buena mí lo comparación. identifico como una liga Sí, que regresa sí. automáticamente. El firmarlo automáticamente lo regresa a lo que debe ser la ley. Así es. Sí. No opera la voluntad. Sí. Y encontramos, comentábamos ahorita con, Sí. con el señor Bulmaro, historias donde se venden los uniformes a los trabajadores, ¿no? Para que trabajen en la empresa, Sí. y no les paguen solo por propinas, o les rentan algunas maquinarias para que trabajen como si fueran trabajadores. eso no puede ser. Entonces, la precariedad del empleo que hablábamos la vez anterior nos lleva a toda esta serie de A ver, circunstancias. ese es súper tema. ¿El trabajador no debe de comprar su uniforme? No. Establece ninguna la ley, dale los circunstancia. elementos Los necesarios elementos, para el claro, desarrollo de la claro. actividad en el Eso trabajo. implica el uniforme. Uy. Bueno, en el caso estamos hablando de los operadores, despachadores de gasolina. Esos son los más amolados. Pero la ley establece A que ver, el pero un patrón obrero, debe darle todos los elementos necesarios para el desarrollo de lo mismo. Pero si un trabajador por descuido rompe, es irresponsable, sí se cobra, pero el 10% de su salario. Pero por el gasto hecho de la herramienta no tiene que pagar nada. Pero entonces sí, la ley federal del trabajo es lo mínimo que debe disfrutar un trabajo, lo mínimo que establece la ley federal del trabajo. Sí. Hablamos de 15 días de aguinaldo. En contratos colectivos tienen diferentes días. E inclusive aquí en Morelos, 90 días el apartado B, que son los servidores públicos. Bueno, servidores al servicio del Estado, son 90 días. Bueno, en el caso nuestro que tenemos por ahí un lugar, pues nos pagan 90 días. La ley dice 15, otros 30, otros 25, depende de la antigüedad. Nosotros, negociaciones del contrato colectivo, de acuerdo a la antigüedad, vamos pidiendo más días de aguinaldo. Ya tiene, dice, la camiseta sudada. buen punto, por supuesto, pero entonces regreso a lo del uniforme. ¿Tiene el patrón por obligación? La ley Queda. establece que el patrón tiene que dotar de los útiles, herramientas y todo lo que necesite para el desempeño de su trabajo. Es una obligación de proporcionar útiles y herramientas del patrón. Esto es exclusivamente para iniciativa privada. También debe ser para iniciativa, para servicio público. Debe ser. Debe ser para. Es que para apenas servicio dijeron de público. los uniformes, mi mente se me fue para las corporaciones policíacas. No escuché. Se ha dado en algunos casos. ¿Verdad? Se ha dado. ¿Se en ha algunos dado? casos, Sí. Que hablo de los policías, Bulmaro, Ah. es que estás del otro lado del estudio. Es obligación Sí. es del Estado, del municipio, entregar. A ver cómo entregarles, ¿no? Sí, Pero yo sí. sé que algunos elementos tienen que comprar su arma, su pistola, sus cosas. las municiones, las balas, todo tienen que comprar, hasta el lugar en donde trabajar. Esto va encima del orden público. Claro. Sí, es que siempre comentamos cuestiones de hecho, el deber ser frente el de derecho, del deber ser frente a las cuestiones de hecho Sí. que se salen del marco jurídico y es conveniencia de muchas personas. A ver, te Conveniencia. contrato, vienes a trabajar, pero te voy a dar todos los elementos para que cumplas con el trabajo y tienes que cumplirlo. No se puede condicionar el trabajo.
¿A condicionar en qué? Sí, en ese sentido, si tú no te compras tu uniforme, aquí no trabajas. No, no debería de ser. No debe de ser en ese Este, sentido, por supuesto. Pero siempre, por eso la crítica mía siempre es que las autoridades del trabajo de Morelos, porque yo vivo aquí, conozco la naturaleza de Morelos, no puedo hablar de otro lado, no funciona para nada, porque vivimos en un desorden jurídico terrible. ¿En Morelos? Sí, en Morelos, no sé de otros lados, pero Morelos terrible en esa situación de cuidar, hay instituciones que deben cuidar, ya hablábamos del Servicio Estatal del Empleo de hace 8 días, de cómo debería de prodigar información, y así tenemos la Inspección Estatal, la Secretaría del Trabajo, que debe de llevar a cabo todas esas actividades, aunque les molesta que lo digo, pues no sirven, no funcionan, solo es para la foto, de lucimiento, pero en la práctica, viendo objetivamente qué hacen, no hacen nada. No El sirve. deber ser no funciona. No. Buen tema, abogado. Muchísimas gracias Gracias. por el día de hoy. Muchísimas gracias.